Amén. Muy buenas noches, hermanos y todos, todas las personas que se puedan conectar en esta oportunidad. Es una bendición para mí poder seguir con la continuación del estudio bíblico que se está haciendo a diario. Amén. Cada día se está compartiendo un estudio bíblico de la palabra y estamos en el libro de Génesis. El día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 33 y 34 de Génesis. Y bueno, esta es una iniciativa que nació en el corazón de Dios y lo puso en el corazón de sus hijos para poder incentivarnos a la lectura bíblica, para poder aprender y conocer un poco más de lo que Dios nos habla en su palabra, ¿no? Porque a veces estamos ocupados en nuestras actividades diarias, pero sin embargo el Señor ha permitido de que podamos apartar este tiempo para poder compartir y aprender juntos más de la palabra del Señor. Así que en esta noche, antes de que ustedes se vayan a dormir, porque sé que muchos tienen que trabajar y tienen muchas actividades el día de mañana, antes de poder irse a dormir, vamos a sacar nuestras Biblias, vamos a leer un momento y vamos a meditar en el capítulo 33 y 34 del libro de Génesis. Amén. Así que nos vamos acomodando para poder dar una breve lectura. Y asimismo una pequeña enseñanza, ¿no? Porque cada palabra de Dios siempre tiene una enseñanza que habla a nuestros corazones. Amén. Entonces vamos a orar antes de poder comenzar este tiempo. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo tu palabra y permitirnos aprender juntos todos, Señor. Te pido que bendigas este tiempo de aprendizaje, que bendigas el corazón de cada una de las personas que se están conectando y se van a conectar, Dios mío. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra visión, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre, a leer con entendimiento y así también a que seas revelado los misterios que tú tienes, Padre, hacia nuestros ojos, Señor amado. Bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a continuar con la lectura bíblica en el libro de Génesis capítulo 33. Amén. Génesis 33 nos habla, está titulado diciendo reconciliación entre Jacob y Esaú. Amén. Entre Jacob y Esaú. ¿Y por qué creen ustedes que nos menciona de reconciliación? A ver, para los que han estado acompañando en las transmisiones anteriores o los que ya conocen la historia de Esaú, los que ya conocen la historia de Jacob, ¿por qué tendrían que ellos reconciliarse? ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿No? ¿Qué habrá sucedido? A ver si nosotros recordamos, Jacob y Esaú, ¿no? Son hermanos y hubo allí un conflicto entre ellos, ¿verdad? Jacob le robó la primogenitura a Esaú. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Entonces, desde aquel entonces llegó a haber un conflicto porque Esaú no podía ver a Jacob por haberle con engaños, aprovechándose de su necesidad, quitó ese regalo que Dios le otorgó a Esaú, que fue la primogenitura. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a leer esa reconciliación, porque después de tanto tiempo de haber ellos estado confrontados por esta situación que pasó en ese momento, entonces ahora Dios preparó el camino para que haya una reconciliación. Amén. Entonces, vamos a leer juntos, acompáñenme. Vamos a leer Génesis 33, reconciliación entre Jacob y Esaú. Y dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esaú, o sea, venía su hermano, ¿no? Y los 400 hombres con él. Wow, ¿no? Esaú venía muy bien armado y acompañado.
Entonces repartió él los niños entre Lea, o sea, entonces repartió Jacob a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, ¿sí? Y puso las siervas, estamos en el versículo 2, y puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Jacob venía venir a acercarse a Esaú y dice que se inclinó 7 veces hacia su hermano, ¿no? En el 4 dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Wow, miren este encuentro lleno de emociones, después de cuánto tiempo ellos se ven y ya no solos, sino Esaú llega a encontrarse con Jacob, con toda su generación, ¿verdad? Con toda su familia, sus hijos. Entonces, yo me imagino pues que ha sido un momento lleno de muchas emociones, ¿verdad? Porque dice que Esaú no pudo más y corrió y abrazó a su hermano y lo besó y ambos empezaron a llorar, ¿no? Me imagino que Jacob tuvo mucho sentimiento de culpabilidad, ¿no? Por en ese momento haberle quitado algo tan valioso a Esaú. Quizás en ese momento Jacob no lo tomó, no vio la seriedad del caso, ¿no? Pero lo hizo y sin querer dañó a su hermano. Entonces me imagino que ellos lloraron porque Jacob tuvo sentimientos de culpabilidad, de lo que había generado en su momento, de cómo pudo haber hecho eso, y Esaú también en su momento se llenó de mucho odio, de mucha ira hacia su hermano, ¿no? Y es que a veces nos suele pasar cosas así, ¿no? A veces sin querer nos llegan a dañar tanto, quitándonos tanto, que eso hace que en nuestro corazón se formen heridas y que en el momento a veces uno no esté dispuesto de repente a perdonar, ¿no? Sino que tenga cosas en contra de esa persona. Y así, ¿cuántos años hay personas que pueden estar con resentimientos, con los rencores, con la falta de perdón, ¿no? Tantos años allí manteniendo ese dolor en su alma y en su corazón, sin perdonar, sin ser sanados, sin ser liberados, ¿verdad? Entonces, en este momento, aquí en el versículo 4, es un encuentro muy bonito porque Jacob está el encuentro de Esaú y Esaú no se contiene más y dice que lo abrazó, lo besó y lloraron por todos esos sentimientos encontrados que lógicamente en su momento fueron sentimientos de frustración, de odio, en este caso de Esaú hacia Jacob y en Jacob también, ¿no? Sentimientos totalmente de culpabilidad. Pero ahora que ellos se encuentran, empiezan a sanar su corazón, empiezan a ser totalmente liberados. ¿Por qué? Porque viene el factor perdón, ¿sí? Realmente el perdón es tan importante en nosotros los que conocemos al Señor, ¿no? Y en todas las personas el perdón es totalmente importantísimo porque nos sana, porque nos libera, porque podemos caminar en total libertad cuando nuestra alma está libre de todo sentimiento que ha estado dañando por años nuestras emociones, ¿verdad? Entonces ellos corrió Saúl, lo besó y lloró. Y dice en el 5, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿y quiénes son estos? ¿No? O sea, después de Esaú haberlo abrazado a Jacob, de esa emoción de verlo después de tanto tiempo, a su hermano que en su momento le hizo tanto daño, pero que ahora su corazón empezó a sanarse y él corrió a otorgarle ese perdón, ¿no? No solamente lo ve a él, sino también se sorprende porque lo ve con una familia muy numerosa, ¿verdad?
una familia muy numerosa, y le dice, dice que alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y le dijo, ¿y quiénes son estos? ¿No? Y Jacob le responde, son los niños que Dios ha dado a tu siervo, ¿no? Es la generación, es la descendencia que Dios me ha entregado, ¿sí? Amén, qué bonito, ¿no? Después de cuánto tiempo ve a su hermano con toda su familia, una familia que el Señor le ha entregado. Y dice en el 6, luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y dice que también se inclinaron, se postraron en señal de respeto a Esaú. En el 7 dice, y vino Lea con sus niños y también se inclinaron, ¿no? Vino Lea con sus niños, también se inclinaron, y después llegó José y Raquel. José, el hijo menor de Raquel. Amén. La historia de José también es hermosa, así que hermanos, síganse conectando todos los días porque cada día estamos aprendiendo más y más de la palabra del Señor y de estas historias que realmente nos confrontan y nos ayudan muchísimo a poder mejorar como personas. Amén. Entonces dice, y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron ante Esaú. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todo este grupo que he encontrado? ¿No? Le dice a Jacob. Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor, ¿no? Totalmente arrepentido, con un corazón transformado, cambiado y moldeado por Dios, Jacob le está diciendo a Esaú, yo quiero que vivamos en paz, que no haya ningún lazo que impida entre nosotros esa hermandad, ese amor y esa unidad de hermanos, ¿no? Entonces Jacob le responde, el hallar gracia ante los ojos de mi Señor, ¿no? En el 9 dice, y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Amén. Porque obviamente Jacob no solamente llega rodeado de toda su familia numerosa, sino también llega con muchos bienes, con muchos animales, ¿verdad? Con muchas riquezas. Entonces realmente Dios había bendecido y prosperado mucho la vida y la familia de Jacob. Es por eso que Esaú le dice, ¿no? ¿Y qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob le responde, el haya gracia ante los ojos de mi Señor. Y Esaú dijo, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. En el 10, y dijo Jacob, no te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Qué lindo, ¿no? Después de haber tenido ese encuentro, ese acto de perdón, ¿sí? Jacob le quiere entregar un presente, ¿no? En señal de su arrepentimiento, de su amor, ¿no? Hacia su hermano Esaú. Entonces le dice, acéptame, ¿no? Porque estaba tan emocionado que él realmente estaba al principio con mucho miedo de encontrarse con Esaú, ¿verdad? Porque él pensaba que de repente la reacción de Esaú podría haber sido diferente, ¿verdad? Quizás él pensó de repente que pudo haber rechazado incluso y no querer verlo a Esaú. Y es normal, es lógico poder haber pensado esto. Pero sin embargo, Dios ya había tratado con el corazón de Esaú, ¿no? Lo perdonó. Y por eso es que Jacob estaba tan agradecido que le dijo, hermano, ¿sabes? Quiero que aceptes mi presente porque el verte a ti es como si hubiese visto el rostro de mi Señor. Qué hermoso. Amén. Sí, en el 10 dice, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido.
El 11. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, le dice Jacob, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó, ¿no? O sea, le dijo, hermano, acepta mi presente porque todo lo que tengo es el favor de Dios, es Dios quien ha multiplicado mis bendiciones, mis riquezas, y no quiero que esto sea solo para mí, sino que también lo quiero compartir contigo en señal del acto de arrepentimiento, en señal de mi amor, de mi hermandad contigo. Amén. Y de gratitud por todo lo que Dios ha hecho con Jacob. El 12. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor, sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todos, ¿no? O sea, no podía movilizarse más definitivamente porque habían niños pequeñitos, habían, como dice, vacas paridas, entonces iba a ser un poco complicado. Entonces en el 14 le dice, pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. 15. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Se fueron a Seir. En el 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para ellos, e hizo cabañas para sus ganados, y por lo tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. El 18. Dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró un par del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Amén. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 33 de Génesis, ¿qué hemos visto, mis hermanos? La reconciliación, el encuentro de tanto tiempo entre Jacob y Esaú. Un encuentro con muchas emociones encontradas, donde podemos ver cómo, donde podemos ver la importancia del perdón, ¿no? De dejarse sanar el corazón por Dios y de poder tomar la decisión de perdonar, de soltar los sentimientos que nos dañan y de poder amar a nuestra familia, a nuestro prójimo, ¿no? Porque en primer lugar eso nos ayuda en un bienestar personal también a cada uno, ¿sí? Amén. Es una bonita enseñanza, Génesis 33. Y asimismo vamos a pasar a Génesis capítulo 34. Así que ya vamos a terminar, por favor, no se me duerma. Este pasaje es muy confrontante, ¿sí? Así que lo vamos a leer, Génesis capítulo 34, ahí nomás seguidito. Y lleva por título La deshonra de Dina vengada, ¿sí? Dina era la hija de Jacob, ¿sí? Era la hija de Jacob. Y vamos a ver qué cosa pasó aquí. A ver, Génesis capítulo 34, la deshonra de Dina vengada. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob. Dina, hija de Lea, Lea, la esposa de Jacob. ¿Sí? Amén. Entonces dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, a las hijas del lugar, ¿verdad? Porque como habían llegado a acampar a otro sitio, entonces era como que la curiosidad de Dina de querer conocer, ¿no? A la gente que estaba en el lugar,
¿verdad? A veces llegamos a un lugar nuevo y queremos conocer cómo es el lugar, cómo son las personas, cuáles son las costumbres, ¿no? Entonces algo parecido pasó con Dina, como ellos estaban acampando en un lugar nuevo, entonces ella quiso salir a conocer. En el versículo 2 nos dice: y la vio Siquén, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Qué fuerte lo que nos dice aquí. Sí, ellos estaban en la ciudad de Siquén, y dice que allí, mientras Dina salía a conocer este nuevo lugar, dice que Siquén, hijo de Hamor Heveo, hijo de Hamor Heveo, Siquén, un príncipe de aquella tierra, un hombre importante, con un cargo importante de gobierno, dice que la vio a Dina y le gustó, se enamoró, le atrajo, ¿sí? Entonces, dice que como él la gustó, la tomó y la deshonró, ¿sí? La deshonró. En el versículo 3 nos dice: pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. O sea, ¿cómo lo podemos tomar esto, no? Como un amor, no sé si a primera impresión, no sé, de repente Siquén la vio, le gustó. Yo pienso que más ha sido pues como que un gusto, porque el amor definitivamente es diferente, pero hay algo que sí me gusta, porque en el 3 nos dice: pero su alma se apegó a Dina. No, su alma. El alma tiene que ver mucho con nuestras emociones. Entonces, al momento de ver a Dina, una chica muy atractiva, muy guapa, desconocida de la zona, entonces él se dejó llevar por sus emociones, ¿no? Y la codició probablemente en ese momento, ¿no es cierto? La vio y habrá dicho: ¿quién es esta chica? ¿De dónde es? Que sí, que es muy guapa, es muy linda. Entonces empezó a trabajar sus emociones, porque nos dice: pero su alma se apegó a Dina. Entonces él le habrá gustado tanto su físico, se habrá sentido tan atraído por Dina, que no pensó en el bienestar, sino que simplemente de frente la tomó y la deshonró, ¿no? Y este episodio sí es triste, ¿no? Que le haya pasado esto a Dina. Entonces nos dice: pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de Dina. En el 4 nos dice: y habló Siquén a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer esta joven. Suena como a una obsesión, ¿no? O sea, la vio, la tomó y dijo: sí, yo quiero que ella sea, ¿no? Habló con su papá y le dijo: yo quiero que ella sea mi mujer, mi esposa. En el 5 nos dice: pero oyó Jacob que Siquén había amancillado a Dina, su hija. Se llegó a enterar Jacob lo que había pasado, esta deshonra con su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, el papá de Siquén, a Jacob. El papá de Siquén decidió hablar con Jacob. Pero dice que los hijos de Jacob escucharon lo que había pasado con su hermana. Entonces ya se imaginarán cómo se pusieron los hermanos de Dina, ¿no? Y cualquiera que se enterara de una situación así tan trágica y deshonrante, definitivamente en ese momento los hermanos de Dina estarían con mucha ira, con mucha impotencia de lo que pasó, ¿sí?
porque dice que el papá se quedó callado, Jacob, pero los hermanos lo habían escuchado, ¿no? Entonces, imaginémonos cómo se habrán puesto en ese momento los hermanos de Dina. Dice en el 5, pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió a Hamor, el padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. El papá de Siquem decidió hablar con Jacob. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones. Dice que los hermanos se entristecieron, pero se enojaron mucho, tuvieron mucha ira quizá, ¿no? Porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía de haber hecho, ¿no? Lo que no se debía de haber hecho. Estamos en el capítulo 34, versículo 7. Y bueno, acá quisiera enfocar un poco ello, ¿no? El Señor, Dios siempre ha estado pendiente de cuidar la herencia de sus hijos, ¿no? Dios siempre ha estado pendiente de proteger con quienes se van a vincular sus hijos, con quienes van a ser familias, ¿no? Siempre ha estado cuidando de que no se mezclaran las hijas de Dios con varones que pertenecían a pueblos paganos, ¿no? Entonces Dios siempre ha estado cuidando la herencia de sus hijos para que se establezca un matrimonio, entre hijos de Dios, ¿no? Dios no ha querido que se mezclen las mujeres que sirven al Señor con hombres paganos que tienen otras costumbres, otras creencias, otra manera de pensar. No, Dios siempre ha establecido de que se realicen los matrimonios entre hombres y mujeres de Dios, ¿sí? Es por eso que en el 7 nos dice que los hermanos se entristecieron, se enfurecieron, obviamente, ¿no? Era una deshonra total, esto nunca debió pasar, porque dice lo que no se debía de haber hecho, o sea, nunca debió suceder esto. Uno, porque no puedes tener a la fuerza, así tomar a una mujer a la fuerza, no. Y dos, porque no podía unirse el pueblo de Dios en matrimonio con un pueblo pagano que tiene otras costumbres, ¿verdad? Y es algo similar a lo que nosotros vemos ahora, ¿no? En estos tiempos. Los que buscan del Señor, aquel que busca y anhela del Señor, no puede unirse tampoco con alguien que no tiene la misma visión que uno, con alguien que no tiene la misma perspectiva, la misma búsqueda del Señor, ¿no? Entonces es importante que haya esa unidad espiritual, de que ambos tengan un mismo sentir y que no sean de diferentes ideas, ¿sí? Porque ese no es el diseño del Señor. Porque imagínense si se unen matrimonios mixtos de diferentes principios, imagínense, no va a encajar ese matrimonio y no va a haber mutuo acuerdo, ¿sí? Entonces, por eso en estos tiempos también nuestros pastores, nuestros líderes, siempre las enseñanzas nos recalcan la importancia de poder establecer relaciones saludables conforme al propósito de Dios, de unirnos con siervos, con mujeres, con varones que también tengan los mismos principios y también realmente sean llenos de Dios, ¿no? Entonces es lo mismo que pasó acá. Dios siempre, Dios sacó a Jacob de ese lugar para que también se pueda seguir manteniendo el linaje, para que sea cuidado el linaje de sus generaciones. Amén. Y que no se mezclara con hombres paganos, ¿sí? Entonces en el 8 nos dice, y Hamor habló con ellos diciendo, o sea, el papá de Siquem, del joven, habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija.
os ruego que se las deis por mujer. El hijo quería sí o sí, porque ya había puesto sus ojos, sus emociones, en ese momento lo había puesto en Dina, ¿sí? Entonces en el 9 nos dice, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad las nuestras. O sea, aquí vemos que quiere hacer todo lo contrario, ¿verdad? O sea, se quiere establecer otro tipo de pactos, por decirlo así, porque mientras el pacto de Dios había sido establecido de que los hijos, que el pueblo de Dios no se puede mezclar con pueblos paganos, acá el pueblo de Siquén era un pueblo pagano totalmente distinto, que no conocía los principios del Señor y que tenía sus propios dioses, su propio estilo de vida, ¿verdad? Entonces, como se había dado esta deshonra, entonces como Siquén quería como mujer a Dina, el padre habla con Jacob, con los hermanos, diciendo, dénoslo por mujer, le dicen, ¿no? Y danos a vuestras hijas que nosotros se las damos a las nuestras también. O sea, obviamente como él no conocía los principios de Dios, él no lo veía mal en que se puedan mezclar, ¿no? Pero sin embargo el pueblo de Dios sí sabía, porque ya habían leyes establecidas por el Señor, mandatos establecidos por el Señor, de que no se mezclara el pueblo de Dios con pueblos paganos. Entonces en el 10 nos dice, y habitad con nosotros. Claro, Siquén le dice, a ver, vamos a leer desde el 8. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hija Siquén se ha pegado a vuestra hija, y os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, danos vuestras hijas y tomad ustedes también las nuestras, ¿no? Y habitad entre nosotros, porque la tierra estará delante de ustedes. Van a Morat y vamos a negociar con ella y tomar de ella posición. Y negociar en ella y tomar en ella posición, ¿no? O sea, le dice Hamor, hagamos alianzas, ¿no? Seamos familia, o sea, no hay nada de malo en este caso para el criterio de Siquén, pero el pueblo de Israel, Jacob, sabía que eso no podía darse, ¿no? Entonces seguimos en el 11, dice, Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis, ¿no? Vemos que es un hombre que muy sumiso, quizás arrepentido, avergonzado por lo que sucedió, lo que hizo su hijo, pero sí también un hombre tratando quizá de ser justo, ¿verdad? Entonces le dice, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que ustedes me dijereis. Y en el 12 nos dice, ¿no? Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, ¿no? Mucha dote, o sea, muchos bienes, ¿sí? Muchos bienes. Aumentar a cargo mío muchos bienes y dones, y yo daré cuanto ustedes me dijeren, pero denme a la joven por mujer, ¿sí? En el 13 nos dice, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén y a Hamor, su padre, con palabras engañosas. Los hermanos de Dina no pasaron, obviamente, y creo que nadie pasaría por alto un hecho de esa magnitud. Estaban muy airados, enojados, ¿no? Entonces dice que los hermanos de Dina le respondieron, le dieron una respuesta engañosa en este caso, ¿no? Diciendo, dice, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y en el 14 nos dice, y les dijeron, no podemos hacer esto de dar a nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros también las vuestras y habitaremos como vosotros y seremos un pueblo.
O sea, esto es lo que le responden los hermanos de Dina al papá de Siquén, ¿verdad? Con una mentira, ¿no? Con una mentira, con un engaño. Ellos le proponen diciendo, está bien, te vamos a dar a mi hermana, vamos a hacer un solo pueblo, vamos a hacer un pacto, pero ustedes tienen que circuncidarse, ¿verdad? ¿Y por qué los hermanos de Dina le habrán dicho tienen que circuncidarse? ¿No? Porque aquí está establecido la ley mesiánica, ¿no? Y la ley mesiánica habla de que todo varón tiene que ser circuncidado, ¿no? A partir de los 8 días de nacido ya tiene que ser circuncidado porque es señal de consagración al Señor, ¿sí? Entonces era un mandato que tenía que ser cumplido dentro del pueblo de Dios. Entonces, si el papá de Siquén le estaba haciendo esta propuesta, entonces los hijos de Jacob le hacían esta propuesta también para ellos, de que tienen que ser circuncidados, si es que ustedes quieren que le entreguemos a mi hermana, si es que ustedes quieren que seamos familia, entonces también tienen que regirse ante esos principios que nosotros tenemos, ¿no? Entonces por eso que les dice tienen que ser circuncidados todos los varones. Si fuera el caso, entonces dice le daremos a nuestras hijas y tomaremos nosotros las suyas y habitaremos con ustedes y seremos un solo pueblo. 17. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, o sea, si ustedes no quieren circuncidarse, tomaremos nuestra hija y nos iremos. El 18. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquén, hijo de Hamor. Entonces, no, o sea, el papá y el hijo dijeron, bueno, está bien, vamos a someternos a lo que ustedes nos están diciendo, no tenemos ningún problema. O sea, ellos aceptaron poder circuncidarse, ¿sí? Y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado, ¿no? Se sentía tan atraído por ella que no tardó en poder circuncidarse. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Era el príncipe, pues, ¿no? El 20. Entonces Hamor y Siquén su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, o sea, cuando Siquén y Hamor llegaron a su ciudad, les dijeron a todos los varones. Entonces Hamor y Siquén su hijo vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo. 21 dice, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y sacrificarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. 22. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados, ¿no? Le está dando a conocer a lo que se van a someter. 23. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. 24. Y dice que obedecieron a Hamor y a Siquén, después de lo que se había dicho. Y obedecieron a Hamor y a Siquén, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Y circuncidaron a todo varón y cuantos salían por la puerta de su ciudad. Todos los varones fueron circuncidados. Se sometieron a esta condición que les dijeron los hermanos de Dina. 25. Pero sucedió que el tercer día, cuando sentían ellos un mayor dolor, obviamente porque habían sido circuncidados, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida
y mataron a todos los varones, ¿no? La venganza de Simeón y Leví, de los hermanos de Dina, por esta falta tan grave que se había cometido. Los engañaron. Ellos les habían dicho que se circuncidan, entonces vamos a ser un pueblo, vamos a ser familia, ¿no? Pero en realidad ellos tenían otra cosa acumulada en su corazón y era vengarse por lo que le habían hecho a su hermana. Ellos actuaron en sus propias fuerzas y en ningún momento recurrieron a Dios, sino que hicieron las cosas a su manera, en sus fuerzas, dejándose llevar por la ira, por el enojo y por todos esos sentimientos de esa deshonra, que nadie dice que es justificable, pero hay que recalcar también que aquí los hermanos actuaron en sus propias fuerzas, quisieron hacer justicia en sus propias fuerzas y en ningún momento dejaron o en ningún momento pidieron dirección o oraron al Señor, ¿no? Entonces nos dice en el 26, y a Hamor y a Siquén, en el 25 dice, pero sucedieron que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y dice que liquidaron a todo varón. 26. Y a Hamor y a Siquén su hijo los mataron a filo de espada también, y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Mataron al papá, al hermano, y se la llevaron a su hermana, a Dina. 28. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. O sea, no solamente terminaron con la destrucción de los varones, sino que también llegaron a saquear toda la ciudad, ¿no? En el 29 dice, y todos sus bienes, y llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres, y le robaron todo lo que había en su casa. O sea, wow, esto lo puedo tomar como que ellos se enfurecieron y se dejaron llevar por el odio, la ira, ¿no? Porque terminaron con la vida de muchas personas, pero no solamente eso, sino que también saquearon la ciudad, ¿no? Se llevaron sus animales, sus ovejas, sus vacas, ¿no? Saquearon todo lo que había en la ciudad y en el campo, ¿no? Llevaron cautivos, dice, a los niños, a sus mujeres, y robaron todo lo que había en la casa. O sea, dejaron en una destrucción total esa ciudad, ¿no? Qué doloroso también, hasta dónde puede llegar la ira, el rencor del hombre, ¿no? En el 30 nos dice, entonces dijo Jacob a Simón y a Leví, me habéis turbado. El papá, Jacob, le dice a sus hijos, Simeón y Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Jacob estaba totalmente asustado porque él sabía que eso no se iba a quedar así. Iba a haber una venganza de parte del otro pueblo, ¿no? Entonces le dice, ¿qué han hecho? Lo que han hecho es abominable, me han turbado. ¿Cómo se les ocurre hacer esto, hijos? O sea, ¿no? ¿Cómo se sentiría en ese momento también Jacob? Y en el 31 dice, pero ellos respondieron, había él de tratar a nuestra hermana como una ramera, ¿no? O sea, los hijos le responden, pero papá, o sea, ¿crees que sea justificable lo que pasó, lo que le hicieron a nuestra hermana? ¿No? Y aquí termina el capítulo 34, ¿no? Definitivamente no es justificable lo que se dio, pero también lo que hicieron los hijos de Jacob es demasiado fuerte, ¿no? Y actuaron en sus propias fuerzas, llevados por la ira, ¿no? E hicieron justicia en lo que ellos creyeron conveniente
y no le dieron ningún tipo de participación al Señor, a nuestro Dios. Sí. Entonces, mis hermanos, en esta noche hemos leído juntos Génesis capítulo 33, que nos habla sobre la importancia del perdón, de la reconciliación, de limpiar nuestro corazón de todos esos sentimientos que dañan nuestra alma, ¿verdad? Y de poder tener esa libertad a la que Dios nos ha llamado de amar y perdonar a nuestro prójimo. Hemos leído cómo fue ese encuentro, esa reconciliación entre Jacob y Esaú, y asimismo en Génesis 34 hemos visto un escenario muy triste, muy doloroso, y hasta dónde puede llegar la venganza del hombre, hasta dónde podemos llegar a permitir nosotros si dejamos que esa venganza, esa ira, esa cólera sea dominándonos, ¿no? Aprendamos a entregarle nuestras emociones al Señor y a no dejarnos guiar, a no dejarnos direccionar por estos sentimientos de la ira, del enojo, del rencor, ¿verdad? Del resentimiento, porque el hecho de dejarnos manipular por estos sentimientos hace que hagamos cosas feas. Uno, que se daña en nuestro corazón, pero sí también dañar a los demás, ¿no? Y creo que como cristianos tenemos que pedir ayuda al Señor y no permitir que estos sentimientos de venganza aniden en nuestro corazón, como fue en el caso de los hermanos de Dina, sino que podamos acceder a la libertad y a que sea Dios quien haga justicia también por nosotros, ¿no? Cristianos o no cristianos, aprendamos a pedir esa ayuda al Señor para que ningún sentimiento de venganza domine nuestro corazón y nos haga hacer cosas que no deberían darse. ¿Sí? Amén, hermanos. Entonces hemos terminado, ya hemos terminado esta transmisión de nuestro estudio bíblico de Génesis capítulo 33 y capítulo 34. Bueno, mis hermanos, vamos a orar entonces agradeciendo a Dios por este tiempo que hemos tenido de aprendizaje en su palabra. Señor amado, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Gracias por el mensaje que hemos aprendido, Dios mío. Gracias porque hemos aprendido, Dios mío, que la importancia de poder perdonar, la importancia de tener un corazón limpio, Señor, de poder, Dios mío, soltar todo lo que por años pudo haber dañado nuestro corazón y ha estado impidiendo que nos acerquemos muchas veces a nuestra familia, a nuestro prójimo, Señor, aún a poder servirte en el ministerio. Señor, gracias porque sabemos que es importante tener un corazón limpio, libre, Señor, de todo rencor, de todo temor, de todo resentimiento, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que la falta de perdón no nos lleva a nada bueno, Señor. La venganza no nos lleva a nada bueno, Señor, sino que al contrario daña nuestro corazón. Y en esta noche te pedimos que nos ayudes, Padre, a practicar ese perdón que tuvo Esaú con Jacob, Padre, y que nos ayudes, Padre Santo, a no dejarnos llevar por ese espíritu de venganza como vimos aquí en los hermanos de Dina, Señor, sino que siempre pongamos nuestros asuntos en tus manos para que seas tú dándonos sabiduría y ese control en nuestras emociones para actuar de la manera correcta y sabia conforme tú quieres que lo hagamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el aprendizaje del día de hoy. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, y a cada día, Padre, poder llenarnos más de tu palabra, del conocimiento de tu palabra. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están conectados, a los que se van a conectar, Señor. Bendigo estos espacios de estudio, Señor, que se da y sean bendecidas muchas vidas, Padre, a través de esta plataforma de internet. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén, amén, hermanos. Entonces hemos terminado. Muchas gracias por haber apartado este tiempo. Que Dios les bendiga. Y el día de mañana también no se olviden de conectarse, que las transmisiones están dando
todos los días, porque todos los días tenemos que aprender temas nuevos, ¿sí? Amén, que Dios les bendiga, nos estamos viendo. Bendiciones.